Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto y soy el profesor de español jurídico. Les acompañaré durante todo el periodo de este curso. Es importante decir que este curso está orientado para estudiantes brasileños, estudiantes que tienen su lengua materna el portugués. Es importante también decir que no es un curso diseñado para la gente que quiere aprender a hablar español, sino que para la gente que quiere perfeccionar su nivel de español y también para estudiantes que quieren tener conocimiento de los términos jurídicos y del lenguaje jurídico. Estaremos durante todo el curso hablando en español, pero claro, despacio, para que ustedes puedan entender. Caso tenga alguna duda, ustedes pueden escribirnos ahí en el espacio que dice enviar su duda. Usted va a enviar su duda y nosotros la vamos a responder, la vamos a contestar. Para la clase de hoy nosotros hemos elegido los pronombres personales. Y como el nombre dice pronombres personales, ¿por qué personales? Porque van a indicar personas. Y así como indican personas, también tiene una función de servir como sujeto en la oración. Y vamos a ver cuáles son las primeras personas del singular en español. Tenemos la primera persona que es yo. Claro que lo que yo quiero destacar aquí un detalle que es, tenemos aquí una letra, la Y, como ya hemos visto en una otra clase en que estudiamos el alfabeto y también los sonidos, la fonología del español. La Y siempre que está junto con una vocal tiene tres maneras de pronunciar. La primera, por ejemplo, que encontramos es como si fuera una I. Una I del idioma latino, del idioma portugués, por ejemplo. Una I. Entonces aquí un español diría yo. 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 Una segunda forma sería como si fuera una J de la lengua portuguesa, una J, decir yo, como dicen los argentinos. Yo estoy en la playa. Yo estoy en la playa, diría un argentino. Un español, más precisamente, diría yo estoy en la playa. Tendríamos también una tercera manera de pronunciar como aquí como si fuera una DJ del italiano. Por ejemplo, un mexicano diría yo estoy en la playa, yo estoy en la playa. Entonces aquí la primera persona del singular teníamos tres maneras, yo, yo. Entonces cada uno de ustedes cuando va a leer o cuando va a hablar tendría que elegir la mejor manera o la manera que te apetece, la que te parece mejor. Vamos a algunos ejemplos. Yo soy un juez de derecho. Yo soy un juez de derecho. Y la segunda frase, yo estoy en la comisaría de la ciudad. Que como yo había dicho aquí, la Y, tres maneras de pronunciar. Como si fuera una I, como si fuera una DJ o como si fuera una J del portugués. Yo soy un juez de derecho. Yo soy un juez de derecho. Yo soy un juez de derecho. Yo estoy en la comisaría de la ciudad. Yo estoy en la comisaría. Vamos aquí a marcar esta palabra, la comisaría. La comisaría en portugués sería la delegacia. Yo estoy en la comisaría de la ciudad. Y claro, estamos aquí destacando el verbo ser y el verbo estar. Vamos a ver eso con más detalle adelante. Después tenemos la segunda persona del singular, tú. ¿Cuál sería la mejor traducción en portugués para tú? Sería tú y también você. Tú y você. Tenemos aquí algunos ejemplos
tú eres el asesor jurídico, mientras tú estás en el Tribunal de Cuentas. Tenemos tú, y lo que nosotros tenemos que marcar es siempre cuando yo utilizo en la segunda persona del singular tú, tenemos aquí un acento. Este acento sirve justamente para indicar que se trata del pronombre personal. ¿Por qué este acento? Porque en español nosotros podemos decir, por ejemplo, tu madre es abogada. Tu madre es abogada. Tenemos aquí tú, que se pronuncia la misma manera que tu pronombre personal. Y aquí tú, la misma pronunciación, pero función sintáctica distinta, que es un pronombre posesivo, que sería aquí tú eres el asesor jurídico y tu madre es abogada, que en portugués tendríamos aquí, si fuéramos en portugués, tendríamos tua, ¿vale? Pero lo que nos cabe aquí es conocer que tú es la segunda persona del singular, la segunda persona del singular, que también se puede traducir tanto como tú como você del portugués. Pasamos ahora a la tercera persona. Él, ella, usted. Aquí tenemos él. Él. Es así la pronunciación. Él, ella. Pero aquí nosotros tenemos que destacar una otra cosa. Tenemos aquí la letra ella. ¿Ustedes se acuerdan cómo se pronuncia la letra ella en español? Habíamos visto esto en la primera clase donde estudiamos los sonidos de la fonología. Entonces nos acordamos que la ella en español se pronuncia de tres maneras. Por ejemplo, como si fuera una LH de portugués, como se diría, por ejemplo, en España, se diría ella, como si fuera LH de portugués, ella. Pero aquí tenemos también una segunda manera, que sería la manera rioplatense. La región rioplatense, Argentina y Uruguay pronuncian como si fuera una J del portugués, pronuncian ella. Ella está en la playa. O también tendríamos aquí una tercera manera, como si fuera un DJ del italiano, como pronuncian los mexicanos. Los mexicanos dicen ella, ella. Y aquí los argentinos, como si fuera una J. Entonces tenemos aquí él, ella o ella, da igual, y usted. Es interesante porque algunos escritores, algunos gramáticos van a poner usted como segunda persona. Hay otros que van a poner como tercera. ¿Por qué? Porque aunque sea que va a designar la segunda persona, que se refiere a la segunda persona, su conjugación es de tercera. ¿Vale? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el primero. Tenemos aquí, vamos a ver, el primero. Él es el reo del crimen. Él es el reo del crimen. Vamos a ver un detalle gramatical. Aquí la pronuncia es él, porque tenemos aquí pronombre personal. Y aquí él es él,
mire que la pronunciación es la misma, pero aquí tenemos un artículo definido, que sería en portugués ele é o réu do crimen. Él es el reo del crimen. Destacamos también, hemos destacado aquí el verbo estar. Él es. Mientras la frase abajo, él está trabajando en la comisaría. Él está trabajando en la comisaría. Él está trabajando en la comisaría. Ya habíamos visto que comisaría es delegación. Muy bien. El femenino de él en español es ella. Ella es la portadora de este pasaporte. Ella es la portadora de este pasaporte. O, claro, si es, por ejemplo, en un país como México, dirían ella es la portadora de este pasaporte. En Argentina, ella. Entonces, claro, va a variar de un país para otro, pero usted va a utilizar la manera que le parezca mejor. Ella es la portadora de este pasaporte. Tenemos aquí el femenino. Ella está en el Congreso Nacional. Ella está en el Congreso Nacional. El masculino, ella, femenino. Muy bien. Y tenemos después el pronombre de tratamiento usted. Usted es un gran criminal. Usted está arrestado por haber asesinado a su hermano. Tenemos aquí, usted es un gran criminal y usted está arrestado. Tenemos aquí quizás una palabra nueva, arrestado, que en portugués sería usted está preso. Pero ¿cómo vamos a traducir este pronombre de tratamiento? Lo que nosotros tenemos que fijar es que usted es un pronombre formal, siempre. En todas las posiciones, usted es formal, ¿vale? Entonces, siempre que quiero mantener una distancia entre los locutores, yo voy a utilizar usted. ¿Y cómo es un pronombre de tratamiento? Yo no puedo, porque a veces hay gente que traduce usted por você. Pero no está bien. ¿Por qué? Porque você en Brasil depende de la región, va a utilizarse como pronombre formal y en otras partes como informal. Lo que pasa es que usted en español siempre tiene una carga de formalidad. Entonces, por eso no se aconseja traducir usted por você. ¿Por qué? Porque você muchas veces en Brasil tiene valor informal. Por ejemplo, en São Paulo, la gente dice você siempre para la segunda persona del singular, o sea, con un valor informal. Y usted no, usted es siempre formal, hay que marcar formalidad. Entonces yo tengo que buscar pronombres de tratamiento en el portugués para marcar la formalidad. Y estos pronombres que marcan esta formalidad en portugués son o señor, a señora y también a señorita. Ahí está la formalidad en estos son los pronombres de tratamiento en portugués. Entonces mira que en esta primera parte, en estos primeros minutos, lo que nosotros hemos visto fue la primera, segunda y tercera personas del singular, que es súper fácil. Hemos visto yo, ¿vale? Hemos visto yo con 3 maneras de pronunciar yo, 3 maneras de pronunciar,
Vimos la segunda persona del singular que tendría dos traducciones en portugués. Vamos a traducir por tú o por você, porque estos dos pronombres tienen valor informal. Aunque, vamos a marcar, aunque hay personas en Brasil que lo utilizan você como un pronombre de tratamiento, con una formalidad, pero en general ya tiene valor informal. Y después hemos visto la tercera persona del singular, el masculino él, el femenino ella. Y acuerdan tres maneras de pronunciar también la ella, como si fuera ella, LH, como si fuera J del portugués, ella, como dicen los argentinos, y también un DJ del italiano, ella. Y por fin hemos visto usted, pronombre formal, formalidad, que se traducía en portugués como o señor, a señora, a señorita. Esa fue la primera parte. Mira, si usted tiene alguna duda, si hay cosas que no están claras, usted puede escribirme y yo te lo aseguro que voy a contestar todas tus preguntas. Aquí en nuestra plataforma virtual usted tiene un espacio que dice envíe su duda. Entonces ahí usted va a enviar y yo voy a contestar todas tus dudas respecto a los pronombres personales. Nosotros vamos ahora a pasar para las personas del plural. En las personas del plural vamos a empezar con nosotros. Nosotros, que sería en portugués, tendríamos en portugués nos. En español, nosotros. Y también nosotras. ¿Por qué? Porque en español hay una flexión de género. Una flexión de género porque los hombres van a decir nosotros somos brasileños, mientras las mujeres van a decir nosotras. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Tenemos aquí, nosotros somos los embajadores brasileños en Argentina. Nosotros somos los embajadores brasileños en Argentina. Nosotros, para el masculino, vamos a tomar aquí un color distinto. Nosotros, para el femenino, para el masculino, perdón, y nosotras para el femenino. Eso nos pasa en portugués, porque en portugués se dice nós somos embaixadores, nós somos embaixadoras. Pero en español no, en español hay que marcar esta flexión de género. Nosotros somos los embajadores brasileños en Argentina, mientras nosotras estamos en un congreso de derecho internacional. Nosotros estamos en un congreso de derecho internacional. Pero lo interesante, vamos a marcar, ojo, que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a marcar aquí con el color negro, Juan y María son abogados. Por ejemplo, se dice Juan y María son abogados. Tenemos aquí a Juan, que es masculino, mientras María es femenino. Entonces, aquí tendría que decir nosotros. Nosotros somos abogados. ¿Por qué nosotros somos abogados? Porque tiene una persona del género masculino y una persona del género femenino. Porque solo usarían nosotras, somos abogadas, si todas las personas del discurso, todas las personas de la frase fueran realmente mujeres. Pero si hay, por ejemplo, 10 mujeres y un hombre, aunque haya 10 mujeres y un hombre, ellos van a decir nosotros. Es así en la lengua. Entonces aquí la primera persona del singular. Tenemos aquí también un destaque para nosotros somos, nosotros estamos, nosotras estamos, verbo, tenemos aquí el verbo ser y el verbo estar, ¿vale?
solo para destacar. Pasamos entonces a la segunda persona. Vosotros. Vosotros, que en portugués equivale a vos. Segunda persona del plural. La segunda persona del plural. Nosotros, vosotras. Aquí pasa lo mismo con la primera persona del plural, de nosotros. Tenemos lo que vamos a tener aquí, una flexión de género, porque a los hombres van a decir vosotros y a las mujeres se va a decir vosotras. Y eso es muy importante en español porque no encontramos esa modalidad en portugués. Porque en portugués vamos siempre a decir, por ejemplo, vos sois de ese país. Mientras en español, vosotros sois de este país, y si fueren mujeres, vosotras sois de ese país. Vamos a ir a ver los ejemplos. El ejemplo que tenemos aquí es vosotros para el masculino, vosotros sois extranjeros en esa nación. Vosotros sois extranjeros en esta nación. Y el femenino, vosotras estáis citadas a deponer. Vosotras estáis citadas a deponer. Tenemos aquí quizás dos palabritas distintas, citadas, que en portugués, ustedes saben, siempre es bueno tener un diccionario. Intimadas. Y aquí tenemos depor. Vosotras estáis citadas a deponer. Vos estáis citadas, o sea, en portugués, vos estáis intimadas a depor. Bueno, entonces aquí vamos a acordar que hemos visto en el plural nosotros, vosotros, y por fin vamos a la última persona del plural, que son ellos, ellas, ustedes. Ellos es el masculino, mientras ellas es el femenino. Vamos a acordar también lo que hemos visto al principio, en la otra clase, que es la pronunciación de la ella. Ya hemos visto, y también ya hemos visto en la clase 1, como aquí también en esta clase, que hay tres maneras de pronunciar, como si fuera una LH de portugués, ellos, ellos, como se dice en varias regiones de España. También se puede decir como si fuera una J de portugués, ellos, ellos, como en Argentina, en Uruguay. Y también teníamos como si fuera una DJ, DJ de italiano, ellos, ellos. Entonces, ellos, ellas, ellos, ellas. Claro que entre ellos, ellas, ellos, ellas, ustedes tienen que optar por una pronunciación que les parezca mejor. Y también tenemos ustedes. Ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1 aquí, el ejemplo 1. Vamos a marcar aquí el ejemplo 1. Ellos son las víctimas del hurto. Ellos son las víctimas del hurto. Podemos marcar también una palabra, quizás sea nueva para algunos, que sería hurto, que en portugués se traduce por furto. Muy bien. Ellos son las víctimas del hurto. Ellos. Tercera persona del plural. Ellos son. Muy bien. Ellas están en libertad condicional. Ellas están en libertad condicional. Tenemos aquí la tercera persona
del plural femenino ellas, junto con el verbo estar. Presente indicativo, ellas están en libertad condicional. Y el próximo ejemplo, el pronombre, que sería el pronombre de tratamiento, ustedes. Ustedes. Ustedes son los mejores magistrados. Ustedes, tercera persona del plural, son, con el verbo ser, ustedes son los mejores magistrados. Ustedes están en riesgo de vida. Ustedes están en riesgo de vida. Lo interesante que vamos a marcar aquí es que cuando nosotros hemos estudiado el singular, vamos a acordar, cuando hemos estudiado el singular, nosotros vimos que las personas del singular eran yo, tú, él, ella, usted. ¿Se acuerda? Nosotros habíamos dicho que usted es un pronombre de tratamiento y que tiene su carga, que tiene su valor siempre formal. Y porque era formal, yo les había aconsejado a traducir siempre usted para o señor, a señora, a señorita. Muy bien, sin problema alguno. Pero lo que pasa es que usted, ustedes, en el plural ya tiene otro valor. Ustedes en el plural. ¿Por qué? Porque ustedes en el plural, este pronombre en español, él tiene tanto el valor informal como formal. Claro, eso va a depender del contexto, eso va a depender de la situación. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión con empresarios, con bancarios, y digo ustedes son los empresarios, la mejor traducción sería os senhores são empresarios. Por ejemplo, si un profesor está en la clase con los estudiantes, con los muchachos, y les dice, ustedes tienen que estudiar más, se podría traducir en portugués como, vocês precisam estudar más. Entonces, ustedes, es eso que nosotros vamos a marcar, ustedes tendrá 4 posibles traducciones. Eso va a depender del contexto. Nosotros podemos traducir como os senhores, as senhoras, as senhoritas e vocês. Bueno, claro, alguien puede preguntar, pero ¿por qué ustedes? Yo puedo traducir por vocês y no puedo traducir usted por você. Eso es muy fácil. Lo que pasa es que usted en español es solamente formal. Su carga, su valor de pronombre es siempre formal. Entonces, cuando yo voy a buscar en portugués un pronombre equivalente, yo tengo que buscar en portugués un pronombre que tenga la misma carga de semántica, de significación. Si yo tengo en español usted, que es extremadamente formal, tengo que buscar en portugués también algo que sea formal. Y lo que pasa es que você, como habíamos dicho en portugués, en muchas partes ya se utiliza como informal. Entonces, a nivel de traducción no tiene el mismo valor, porque usted, formal en todas las posiciones. En español, en ninguna parte se va a utilizar usted en el singular con una carga informal. No, siempre formalidad. Entonces, a nivel de una balanza, aquí yo tengo formalidad,
Mientras você, yo tengo informalidad. Pero ustedes, en español, yo les pongo una pregunta. Ustedes en español, ¿es formal o informal? Eso depende. Depende del contexto, depende de la situación. Por ejemplo, los hijos cuando están hablando con sus padres, dicen, ustedes, ahí tenemos una carga formal, señores. Pero ustedes en español tanto tendrá una carga formal como informal. Entonces, en portugués también, vocês no plural, en el plural, tanto puede ser formal o informal, eso va a depender de la situación. Entonces, a nivel de una balanza, a nivel de formalidad, informalidad, ustedes en español, tanto es formal como informal. Entonces, lo que tendríamos que preguntar es cuál es el valor de vocês en portugués en plural. También, porque en portugués yo puedo usar vocês de una manera formal, o también dependiendo, cuando se depende del contexto, se puede ser informal. Eso va a depender. Entonces, cuando va a traducir ustedes, tenemos 4 opciones. Hoy señores, hay señoras, hay señoritas, vocês. Pero yo les quiero decir que si tienen alguna duda, si ese asunto no está claro, ustedes pueden ingresar en el ambiente virtual y ahí en ese espacio que dice enviar su duda, ustedes van a enviar su pregunta y yo les voy a contestar. Bueno, entonces, en un resumen, en un pantallazo general, lo que nosotros hemos visto aquí fueron las 3 personas del plural. En tratándose de las personas del plural, nosotros hemos visto nosotros y nosotras para el femenino, hay esta flexión del género, vosotros para el masculino plural y vosotras para el masculino femenino. Y ellos, ellas, ustedes. Ellos masculino, ellas femenino. Es eso que nosotros hemos visto. Y aquí tenemos un cuadro general que va a resumir lo que nosotros hemos visto. Entonces tenemos pronombres personales. La primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Y la tercera persona del singular, él, ella, usted. Esas personas del singular fue eso que nosotros hemos visto hasta ahora. Y para la continuación hemos visto la primera persona del plural, nosotros, con flexión para el femenino, nosotras. Nosotros somos estudiantes. Y si son mujeres, van a decir, nosotras somos estudiantes. Después, la segunda persona del plural, vosotros, para el masculino, y vosotras para el femenino. Por ejemplo, vosotros sois enfermeros, vosotras sois enfermeras. Y por fin, la tercera persona del singular, plural, singular, claro. Tercera persona del singular, él, ella, usted, ya hemos visto, claro. La tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes. Fue eso que nosotros hemos visto. Y claro que mientras nosotros hemos estudiado los pronombres personales, sutilmente el verbo ser y el verbo estar también se presentaron. Hay bastante
presentes. Por ejemplo, vamos entonces a hacer un pantallazo general de lo que hemos visto. Yo soy abogado. Yo soy abogado. Yo soy abogado. O yo estoy en la comisaría. Yo soy abogado o yo estoy en la comisaría. Tú, segunda persona, tú eres un juez de derecho. Tú eres un juez de derecho. Tú estás en la audiencia. Tú eres un juez de derecho y tú estás en la audiencia. La tercera persona, él es un abogado, él está en la audiencia. Ella es la víctima. Ella está en la audiencia. Usted es el magistrado. Usted está en el juicio. Aquí tenemos las tres personas del singular, mientras el verbo ser, yo soy, tú eres, él es, y el verbo estar, yo estoy, tú estás, él está. Vamos a las personas, vamos a ver aquí las personas del plural. Nosotros somos jueces. Nosotros estamos en el juicio. Ustedes son brasileños. Ustedes están arrestados. Mira que hemos visto esta palabra arrestado, preso. Ustedes están arrestados. Muy bien. Y la tercera persona del plural, ellos son jueces. Ellos están en la comisaría, están en la delegacia. Muy bien, entonces, personas del plural y los verbos utilizados, el verbo nosotros somos, ustedes son, ellos son. Nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Mira que aquí en este cuadro tenemos que añadir vosotros. Sois, vosotros estáis. Muy bien. Hemos llegado al final de esta video aula que hemos tratado los pronombres personales. Para mí fue un placer estar con ustedes y les espero, claro, en la próxima clase que vamos a estudiar un otro tema. Hemos visto aquí los pronombres personales, algunos puntos también del verbo ser, estar, presente indicativo. Espero que les encuentre en la próxima clase y acuérdense que si tienen alguna duda, por favor, van a ingresar ahí en esa parte, en ese espacio que dice enviar su duda y ustedes van a enviarme su pregunta y les voy a contestar lo más pronto posible. Entonces yo quiero saludarles y hasta la vista.